Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a otro video tutorial de Unreal 4 4.22. Este video va a ser importante. Vamos a hablar de los line maps. Ya en otros videos tocamos el tema de los line maps, pero es un tema realmente muy importante y que requiere una explicación que se entienda. Así que vamos a tratar de que en este video quede lo más claro posible qué son los line maps y qué tenemos que tener en cuenta dentro de Unreal. Pero para ello tenemos que tener unos conceptos claros que normalmente mucha gente no tiene claros. Y es el tema de los mapas V o lo que es un mapeo V, un unwrap y demás. ¿Qué es lo que sucede? Primero que nada, nosotros en SketchUp no tenemos una herramienta propiamente dicha para hacer, por ejemplo, un unwrap. ¿Qué es un unwrap? Un unwrap es agarrar un objeto tridimensional, como este cubo que tenemos acá, y de alguna forma descomponerlo, llevarlo a un plano, ¿sí? Como lo vemos acá. Esto sería este cubo descompuesto llevado a un plano, donde cada una de estas superficies o cada una de estas caras hace una referencia a cada una de las caras que tiene el cubo, ¿sí? Por ejemplo, esta cara de acá puede ser esta, ¿sí? Esta de acá puede ser esta, la que está abajo del cubo puede ser esta, y la que está en este lateral, ¿sí? En este lateral puede ser esta. Y este lateral es este, y el otro lateral que vemos allá atrás, este, ¿sí? Eso podría ser, entonces, esto podría ser un unwrap tranquilamente de esta caja. Ahora, esto que vemos acá son 6 caras. Este cubo tiene 6 caras. Esto también es un unwrap de esta caja, ¿sí? Son diferentes formas de, digamos, cortar el modelo, de romper el modelo en alguna forma y generar, por decirlo de alguna forma, un unwrap de la caja. Este tipo de unwrap lo podemos ver en aplicaciones como 3ds Studio Max o en aplicaciones como Blender, donde uno agarra un objeto, ¿sí? Agarra un objeto, como en este caso, esta caja, le marca lo que se llaman seams. Seams no son más que identificar aristas, ¿sí? Donde nosotros queremos que el modelo corte, o donde nosotros queremos que el modelo se corte. Entonces yo digo, bueno, le marco que quiero que el modelo se corte en este punto, ¿sí? O sea, que el modelo corte en este punto y que corte, supónganse, no sé, en los laterales, por ejemplo, en este lateral y en este lateral, ¿sí? Supónganse. Entonces, según cómo yo le digo que corte, es donde yo le digo que la malla se tiene que abrir, donde la malla se tiene que romper. Por ejemplo, si yo le digo que corte en esta esquina, la malla abre acá, ¿sí? ¿Sí? La malla abre acá. Y esta cara que vemos acá sería esta. Esta cara que vemos acá sería esta. La que está abajo sería esta. O sea, esta cara acá abajo, esta que no estamos viendo, sería esta. Y por último, esta cara sería esta. Porque yo le estoy diciendo que quiero que corte en este punto, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, como trabaja, por ejemplo, 3ds Studio Max, cuando nosotros podemos, por ejemplo, queremos controlar cómo se rompe o cómo queremos que esta caja se descomponga y se proyecte en un mapeo V. Cuando nosotros no tenemos esa chance de hacer eso, como en el caso de SketchUp, que nosotros si no nos vamos a ir a 3ds Studio Max, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es llevar propiamente el cubo, y cuando llevemos el cubo a dentro de Unreal, Unreal lo que va a hacer es identificar la geometría, y una vez que identifique la geometría va a generar un unwrap de esta forma. O sea, va a separar entonces, como la máquina se le ocurra, o usando los cálculos que usa Unreal, eso yo lo desconozco, pero va a separar, por decirlo de alguna forma, esto de esta forma. Y nos vamos a encontrar con que tenemos entonces 6 caras, que como ustedes vieron en alguno de los otros videos, Unreal las triangula. O sea, Unreal lo que va a hacer es esto, ¿sí? Para hacer el unwrap de esta caja. Ahora, cualquiera de los dos programas, tanto Unreal como 3ds Studio Max, lo que van a hacer es generar lo que se llama un canvas. O sea, van a generar un cuadrado, ¿sí? ¿Sí? De una X medida, ¿sí? Esto lo voy a convertir en un grupo para que no se me quede pegado. Esto supónganse que sería el canvas, ¿sí? Este sería el canvas. El canvas siempre está establecido entonces entre el punto 0 y el punto 1
punto 0 y punto 1. Y lo que va a hacer entonces 3D Studio Max o lo que va a hacer Unreal, básicamente es, por ejemplo, agarrar esto, lo voy a convertir en un grupo también, y lo va a despiezar arriba del canvas. Lo va a poner así, arriba del canvas, ¿sí? Y ese sería entonces nuestro mapeo UV, o sea, nuestro Unwrap, donde tenemos un mapa UV, ¿sí? Que nos va a decir entonces, o le va a decir al programa, en este caso 3 Studio Max o Unreal o el que sea, cómo tiene que aplicar las texturas o cómo tiene que mapear las texturas en base a este diagrama. ¿Sí? Ahora, en el caso de Unreal lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Unreal va a agarrar todo esto, convertirlo en un grupo, y lo va a poner sobre el canvas. ¿Sí? Y ahí va a tener entonces cómo tiene que aplicar entonces sus texturas o su mapeo de iluminación y demás. ¿Qué es lo que se recomienda siempre? ¿Qué es lo que se recomienda siempre cuando nosotros estamos haciendo un mapeo? Lo que se recomienda siempre es que nosotros utilicemos la mayor cantidad o la mayor porción de textura posible. O sea, que nosotros acomodemos de alguna forma el unwrap, esto que acabamos de hacer, este despiece del cubo, lo acomodemos de alguna forma de que usemos la mayor cantidad posible, ¿sí? Usemos la mayor cantidad posible de superficie, ¿sí? O sea, nosotros tendríamos que hacer esto, tratar de usar la mayor cantidad posible del canvas. Porque si usamos la mayor cantidad posible del canvas, ¿sí? Nosotros estamos manteniendo la relación de que este cubo, ¿sí? O sea, esta cara de este cubo es exactamente igual a la cara de este cubo. Por tanto, no estamos modificando nada. Lo que estamos haciendo es agarrar más porción, más resolución, ¿sí? De las que nos puede ofrecer el canvas, haciendo esto que acabamos de hacer, ¿sí? O sea, nosotros siempre tenemos que tratar de cubrir la mayor cantidad posible de porción del canvas. ¿Se entendió esto? O sea, cuando yo más porción del canvas agarro, más resolución yo tengo. Ahora después se los voy a explicar esto de vuelta. Entonces, yo voy a hacer control Z. ¿Qué es lo que sucede con, por ejemplo, 3 Studio Max y no sucede con Unreal? Yo en 3 Studio Max puedo, si quiero, para hacer un mapeo UV y para aplicar una textura, yo en 3 Studio Max puedo tener Unwrap, lo puedo tener de esta forma, por ejemplo, así de grande. Puede ser más grande que el canvas, ¿sí? Y de todas formas 3 Studio Max lo va a interpretar y no va a tener ningún problema de trabajar con este tipo de situaciones. Aunque, digamos, el Unwrap o este despiece que yo hice de este cubo esté saliendo por fuera del punto 0,1 y 0,1 del canvas. Esto en Unreal no puede pasar. O sea, en Unreal hay varias cosas que no pueden pasar. Una de las cosas que no puede pasar es esta. O sea, todo lo que nosotros queremos que Unreal tenga en cuenta, o sea, tenga en cuenta a la hora de hacer un mapeo de iluminación o un light map, es que estas caras o esta descomposición de este cubo siempre tiene que estar comprendida dentro del canvas. ¿Sí? Siempre. No puede estar en ningún momento en esta situación. Si esto está así, tenemos un problema, tenemos un error. De todas formas, como les dije, Unreal cuando lo hace siempre lo va a poner dentro del canvas. En ningún momento Unreal lo va a poner afuera. Pero si ustedes lo hicieran en 3D Studio Max o en otra aplicación, o ustedes se trajeran un modelo que fue hecho en 3D Studio Max, sí puede pasar de que ese modelo ustedes no conozcan y tenga hecho un Unwrap donde haya esto estado de esta forma. Y si ustedes se los traen de esta forma a Unreal, van a tener problemas, ¿sí? Entonces se los comento. Ahora, otra vez, para todos los que vamos a ir de SketchUp a Unreal, esto no va a pasar porque Unreal en ningún momento va a descomponer entonces un cubo y nos va a ofrecer un light map, ¿sí? De este estilo. Jamás, ¿sí? Siempre lo va a tener en cuenta porque sabe que eso de hecho le trae problemas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. En ningún momento podemos tener en Unreal
y esto otra vez puede ser que lo tengamos este problema, lo tengamos con trayéndolo de otra plataforma, pero no haciéndolo de SketchUp directamente, no podemos tener este tipo de situaciones. No podemos tener una cara, ¿sí? Una cara descompuesta montada dentro de otra cara. Este tipo de cosas, o sea, este tipo de situaciones adentro del canvas o afuera del canvas nos traería problemas. En ningún momento podemos montar, ¿sí? Montar estas caras o esta decomposición del objeto una sobre la otra. Sí lo podemos hacer y sí lo vamos a ver cuando nosotros ahora vayamos a un real y lo veamos en un real, que en el canal difuso, en el canal donde la máquina usa para colocar las texturas, esto sí es posible, pero no es posible en el Lighmap. En el Lighmap esto no se permite. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Otra vez, este tipo de situaciones no la vamos a tener nosotros, o sea, nosotros como artistas que trabajamos entre SketchUp y Unreal no nos va a pasar porque eso lo va a hacer Unreal automáticamente cuando llevemos el modelo con DataSmith a básicamente Unreal, y Unreal cuando haga la descomposición nunca va a hacer ese tipo de cosas. ¿Qué otras cosas tenemos entonces que tener en cuenta con la generación de los Lightmaps? El tema de lo que se llama, lo que puede producir bleeding o sangrado. ¿Qué es esto del bleeding o sangrado? Cuando las máquinas utilizan algún algoritmo o algún modificador para generar un wrap, para hacer automáticamente esto de descomponer un objeto, en este caso una caja, pero podría haber sido un objeto más complicado, en piezas, hay veces que estas piezas, si bien no están una arriba de la otra, están muy, pero muy, muy, muy cerca una encima de la otra. Hay veces que esto de estar casi tocando a la otra, ¿sí? Puede llegar a producir algún tipo de problema, ¿sí? De lo que se llama sangrado o bleeding. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí nosotros vemos en un sector, por ejemplo, en un sector, ¿sí? Vemos que sobre la arista de una cara y la otra cara se produce un efecto como de unas manchas negras o una suerte de como de sombra negra sobre las aristas. Eso a veces tiene que ver con esto, con que una cara por ahí está muy cerca de otra cara, o sea, está en el mapeo V, está muy cerca de otra cara y está produciendo algún tipo de problema. Quizás separando un poco las caras, o sea, aumentando la distancia que hay entre una cara y la otra, ese problema se resuelva. Esto quizás lo vamos a ver más adelante, quizás en algún momento tengamos nosotros este problema y yo se los voy a mostrar y les voy a mostrar cómo hacer entonces arreglar este tipo de situaciones. Digo, esto es una posibilidad, porque si se fijan, el Unwrap que hace, por ejemplo, 3D Studio Max, fíjense que las caras se están tocando, y este Unwrap es un muy buen Unwrap, no es algo que está mal, y sin embargo las caras se están tocando, ¿sí? Tiene que ver básicamente con la complejidad de la geometría, la forma de la geometría y cómo está descompuesta o cómo está generado ese Unwrap. Entonces, si nosotros vemos algún problema o no. También estos problemas a veces se presentan cuando nosotros tenemos dos volúmenes que en vez de intersectarse están montándose uno encima de otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una caja así. ¿Sí? Yo tengo una caja así. ¿Sí? Y yo acá tengo, esto lo voy a convertir en un grupo, a propósito. Control G, lo convierto en un grupo, lo voy a sacar y lo voy a girar. Si yo tengo esto de esta forma, y supónganse que yo hago un unwrap de estos dos objetos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Esta cara, esta textura, cuando haga el unwrap se va a producir, se va a trazar en un plano, ¿no? Esto va a ser un plano rectangular. Y esta otra va a ser otro plano rectangular. Pero esta se está metiendo adentro de esta. Y esta se está metiendo adentro de esta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la máquina hace los cálculos de la iluminación y proyecta la sombra sobre esta cara, quizá la máquina proyecta la sombra de esta forma. La sombra viene así. Y la sombra sigue, o sea, pasa a través de esta pared y la sombra sigue hacia lo que se metió ahí adentro de esa cara. Y eso nos produce un problema. Por eso yo les decía a ustedes que esto tiene que estar bien dibujado. Esto tiene que estar, digamos, puesto donde realmente le corresponde estar. Y todo lo que no se va a ver,
tiene que ser eliminado. En este caso, por ejemplo, esta cara tiene que llegar a donde tiene que llegar, ¿sí? Y si acá atrás hay una cara y no se va a ver, la tengo que quitar. Y si yo puedo producir acá un agujero en esta otra cara, esta cara en vez de ser una sola cara, la puedo dividir en dos, esta que sea una y aquella que sea otra, es mejor porque la máquina tiene claro entonces hasta dónde llega esta cara, ¿sí? Y termina, esta cara donde empieza y donde termina, esta cara donde empieza y donde termina, y esta cara donde empieza y donde termina. Y eso me presta a menos errores, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, ya entendimos lo que es un unwrap de una caja, entendimos lo que es un unwrap de una caja, y que nosotros podemos, con alguna aplicación que tenga herramientas como para hacer un unwrap, podemos tener un unwrap controlado o podemos tener un unwrap automático, como lo va a hacer, por ejemplo, Unreal. Y que, como sea, estos dos UVs o mapeos UVs de esta caja van a ser acomodados, ¿sí? Van a ser acomodados dentro de un canvas, ¿sí? Normalmente entonces sabemos que lo mejor que podemos hacer nosotros para ocupar toda la resolución del canvas es ampliar todo lo que se pueda, esta descomposición de las piezas sin salirnos dentro del canvas. Ahora, yo les muestro otra cosa. Supónganse que yo tengo esta caja, lo voy a convertir en un grupo, yo tengo esta caja y la pongo acá, y esta caja medía 1 metro por 1 metro, pero esta caja ahora no mide 1 metro por 1 metro, esta caja tiene ahora este tamaño, ¿sí? Esta es otra caja, y yo ahora hago un unwrap de esta caja. El unwrap de esta caja y el unwrap de esta caja va a ser exactamente igual. O sea, porque lo que la máquina hace cuando hace un unwrap no es medir cuánto mide la caja. Lo que la máquina hace es descomponerlo en caras. Y esta descomposición, ¿sí? Es tan válida como para esta caja como para esta caja. Porque si yo, digamos, esto lo llevo acá, ¿sí? Y estas caras todas tienen relación una con la otra. No es que hay una cara acá que es más larga y la otra es más chica. Entonces sí tendríamos un problema porque en un lado se vería la textura estirada porque tengo una cara más larga y en el otro lado se vería más chica. Pero digamos que si yo llevo esta descomposición acá, ¿sí? Acá. Y digo que el unwrap de esta caja es esto. Y el unwrap de esta caja es esto. Las dos van a funcionar perfectamente. Ninguna de las dos va a tener ningún problema. Porque es la misma descomposición. Yo no voy a obtener un resultado diferente haciendo un unwrap de esta caja. ¿Sí? El unwrap de esta caja y de esta va a ser exactamente el mismo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que sí cambió? Hay una cosa que sí cambió. Pero no es el unwrap o la descomposición de la caja. Eso no es lo que cambió. Lo que cambió es que esta caja es muchísimo más grande. Entonces, acá viene una explicación importante que tiene que ver con el tema de los line maps. Cuando nosotros exportábamos dentro de Unreal algo, si ustedes recuerdan, se abrió una ventanita y abajo de esa ventanita había unos valores que yo los tenía configurados en 512 y 512, que era mínima resolución del IMAP y entonces resolución del IMAP. ¿Qué es eso de 512 y 512? Bueno, eso tiene que ver con esto, por ejemplo. Imagínense que esto, ¿sí? Que esto que tengo acá, es una textura que tiene entonces 512 por 512. Entonces, yo descompongo, o sea, yo me traigo esta caja adentro de Unreal y cuando me la traigo dentro de Unreal le digo a Unreal, ok, quiero que a esta caja le apliques una resolución del IMAP de 512 por 512. ¿Sí? Entonces la máquina me genera, y esto ténganlo en cuenta porque esto ocupa memoria y esto hace que sea más pesado Unreal o más liviano Unreal a la hora de trabajar con Unreal y a la hora de que Unreal haga cálculos. Estos sí son 512 píxeles por 512 píxeles. O sea, es una textura que estoy generando de 512 píxeles por 512 píxeles. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Supónganse que mi mapeo, ¿sí? Es este que tengo acá. ¿Sí? Este es mi mapeo V que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Unreal por mí? Unreal por mí agarra, dice, ok, este es el mapeo V que trajo Marcos. Voy a hacer un control G y lo voy a hacer un grupo. Unreal hace esto. Agarra esto, lo lleva arriba del de 512, ¿sí? Lo lleva arriba del de 512
y lo pone entonces a 512. ¿Sí? Lo hace 512. ¿Qué es lo que me va a mostrar? ¿Qué es lo que me va a mostrar entonces? ¿Cuál es la resolución que yo voy a tener entonces para generar mi line map? ¿Sí? Para que la máquina me proyecte sombras o me calcule la iluminación en este cubo. Bueno, supónganse que esta cara hace referencia a esta cara que está acá. Bueno, la resolución que voy a tener de la imagen es esto que está acá. Si acá esto fueran 100 píxeles por 100 píxeles, yo voy a tener acá, entonces, para calcular la iluminación, acá arriba, voy a tener 100 píxeles por 100 píxeles. Esta va a ser, digamos, la porción que me va a calcular ahí, la calidad que yo voy a tener acá arriba de esta resolución que yo tengo en este momento. Por el contrario, si yo agarro y digo, supónganse que yo agarro y digo que entonces, siendo que esto es así, lo voy a correr, ¿sí? Voy a hacer una copia ahí, y digo, entonces no, entonces yo quiero tener mejor resolución, voy a agarrar esto y lo voy a llevar al doble, ¿sí? Entonces digo, ok, entonces no le pongo 512, ahora le pongo 1024, ¿sí? Yo hago que mi resolución para que genere el line map, no quiero que sea 512, sino que sea 1024. Entonces, si yo hice esto y lo llevé a 1024, ¿sí? Yo lo llevé a 1024, lo que la máquina va a hacer es agarrar ¿sí? mi mapeo V y lo va a llevar entonces a 1024, ¿sí? Y gano resolución. ¿Por qué gano resolución? Porque ahora esta cara que antes mostrabas, tenía una resolución de 100% para calcular las luces y las sombras, ahora tiene 200 por 200 para calcular las luces y las sombras. Esto es lo que yo cambio cuando cambio entonces la resolución del IMAP de 512 a 1024, o lo hago más chiquito y lo hago de 256, o lo hago de 64, o lo hago de lo que fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sacamos en claro de esto? Sacamos en claro que, obviamente, cuanto mayor sea la resolución de mis linemap, o sea, cuanto más grandes sean mis linemap, mejor resolución va a tener entonces, o mejor va a poder calcular qué es lo que sucede arriba de esa cara con la luz y con las sombras. Obviamente esto tiene un precio. ¿Cuál es el precio que tiene? Y el precio que tiene es que, obviamente, yo voy a usar para, por ejemplo, un objeto que sea chiquitito, que lo voy a ver a esta distancia, quizás esto por ahí es un dado que está arriba de una mesa, ¿ok? Esto es un dado que está arriba de una mesa. Yo voy a estar usando una textura de 1024 por 1024 para mostrar qué es lo que pasa en la cara del dado, cosa que sería una locura, ¿no? O sea, esto sería una cosa de locos. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces? Tenemos que tener en cuenta el tamaño del objeto, o sea, el tamaño del objeto, qué tamaño tiene el objeto. Acá es donde tiene importancia el tamaño, no el mapeo V, pero sí el tamaño del objeto, para en base al tamaño del objeto ver si nosotros necesitamos aumentar la resolución, o sea, decirle, por ejemplo, esto supónganse que es la pared de una casa, ¿sí? Y es gigante, porque la casa mide, no sé, 50 metros por 50 metros. Entonces yo digo, bueno, por ahí la resolución del line map para calcularme los muros necesito que sea de 4000 píxeles para los muros. Pero si esto es un dado, por ahí con 64 de calidad, o sea, con 64 por 64 o con 32 por 32, me alcanza y me sobra, no necesito más para calcularla en un dado. Otra vez, el mapeo V de este objeto y de este objeto es exactamente el mismo, ¿sí? Pero no da lo mismo que yo use para un objeto chiquito, no sé, 4000 píxeles, que para un objeto grande 4000 píxeles. Para un objeto chiquito sería un desperdicio usar 4000 píxeles para hacer el cálculo de lo que va a pasar con la luz o las sombras encima de una de estas caras. Sí, pero para un objeto que va a ser grandísimo, como por ejemplo todos los muros de una vivienda, entonces 4000 píxeles puede estar perfectamente bien calculado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije también que es importante que cuando nosotros colocamos el mapeo V, cuando el mapeo V se coloca sobre el canvas,
el mapeo V sea lo más grande posible. O sea, el mapeo V ocupe la mayor cantidad posible de, digamos, del canvas. ¿Por qué es esto? Por esto. Porque si yo acá, yo entro acá y esto lo agarro y lo corro a este punto y yo esto lo hago más grande, estos cuadrados son más grandes, lo que significa que cuando yo me traiga una copia de esto, si yo me traigo una copia de esto acá y yo coloco, la voy a poner al lado porque si la pongo encima no van a ver nada, si yo colocara esto encima de esto, fíjense que las porciones, por más que la textura en los dos casos, tanto en este caso como en este caso, sea de 512, o sea que yo la resolución del line map que yo genero sea 512, ¿sí? Yo cuando exporto digo, ok, la resolución para este cube, para este dado, quiero que sea 512. Ok, la resolución de 512 en este mapeo con este mapeo V no tiene la misma calidad que tiene con este mapeo V. ¿Se entiende? Porque yo acá también estoy ocupando 512 por 512, pero los cuadrados que yo me traigo acá, este mapeo V que yo me traigo acá, tiene casi el doble de tamaño del que tenía este que estaba acá. ¿Se acuerdan que yo ayer en un video, creo que fue ayer, que les dije que en un video que yo tendría que tratar de ocupar siempre todo el canvas y tratar de que entonces mi mapeo V, si bien tenga correlación y obviamente otra vez estas caras que forman el cubo tienen que tener todas una correlación entre una y otra. Yo no puedo tener, por ejemplo, no puedo tener esto así, porque si esto estuviera así, a ver si se los puedo mostrar acá, si esto estuviera así, yo estaría deformando la textura, porque este mapeo V no condice con esto, ¿sí? ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, todas las caras tienen que tener la misma correlación. Si yo a mí se me ocurre escalar una de estas caras, tengo que escalar a todas las caras en la misma cantidad. No puedo escalar a una y olvidarme de las otras. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Si no estoy deformando la textura. O sea, esto que tendría que ser, digamos, un cuadrado perfecto, ahora no es un cuadrado perfecto, es un rectángulo. Por tanto, la máquina para poder meter toda la textura que va a ir acá adentro, aquí, tiene que apretarla, ¿sí? O sea, acá arriba, ¿sí? Va a ir una textura, ¿sí? Que supónganse que va del 0 al 10. Para poder meter acá desde el 0 al 10 ahí arriba, la máquina la va a tener que achicar, o sea, la va a tener que aplastar para hacer entrar desde el 0 al 10 ahí. Y la textura ahí va a quedar como aplastada. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, esto es un concepto pero sumamente importante que tienen que tener clarísimo a la hora de trabajar con un real. Entonces, otra vez, si yo me vengo un real, y dentro de un real yo entro a ver estos objetos, fíjense que en la resolución del objeto, acá, dice que este objeto tiene 1024. Line Map Resolution dice 1024. Esto de 1024 es como esto. O sea, yo le estoy dando una textura, estoy asignando en memoria una textura de 1024 por 1024 para alojar ¿qué? Para alojar el mapeo V que me generó entonces un real por mí. Entonces, este canal, el canal 2, esto es el canvas. Acá no habla de textura, acá no dice que de acá a acá hay 1024 o que de acá a acá hay 512. Esto es simplemente una representación del canvas. Acá lo que me está diciendo es que este es el canvas y que esto es 0 y esto es 1. Y que esto es 0 y esto es 1. Y me está mostrando, entonces, mi mapeo V, cómo está conformado arriba del canvas. Lo que yo estoy haciendo con este número es decirle, ok, yo quiero que me acomodes esto que está acá, que me lo acomodes en una textura de resolución de 1024 por 1024. Si yo acá cambio a 512, ¿sí? Le estoy diciendo, quiero que me acomodes esto en una textura de 512. Si la cambio a 64, le estoy diciendo, quiero que me acomodes esto en una textura de 64. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros estamos achicando o agrandando esto, el mapa de resolución, que es lo que nos va a dar la calidad al final, ¿sí? De las sombras y la luz
proyectada sobre los objetos, que es lo que hacen los lightmap dentro de un real. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Por ejemplo, yo les voy a mostrar qué es lo que nosotros podemos hacer acá, entonces si tuviéramos un problema. Supónganse que yo cuando importo, como lo tienen configurado como yo, ustedes pusieron 512 por 512, pero resulta que tienen, como les dije yo, un dado. Hay un dado arriba de la mesa. Y ustedes dicen 512 por 512 para un dado es una locura. Entonces vienen acá y dicen, no, ¿sabes qué? No, 512 no, 64. Le ponen 64 porque es una barbaridad 512 por 512. O sea, es un desperdicio de memoria en un dado tener una resolución de 512 por 512. ¿Sí? Entonces lo vienen acá y lo modifican y dicen, no, ¿sabes qué? 64. ¿Ok? Para el dado, 64. Si son los muros, no, los muros, ok, los muros no, les voy a poner, vamos a probar con 2048, ¿sí? Probemos con 2048 y vemos cómo se ve. Si le falta resolución, si las sombras se ven pixeladas, lo subo a 4000, ¿sí? Si se sigue viendo pixelado, lo puedo subir más, lo puedo subir a 8000. 8000 es el máximo, o sea, 8K es lo máximo, ¿sí? Si, quizás si con 4000 no se ve bien, quizás es una buena idea el partir los muros en pedazos y hacer más chico el modelo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, lo que estoy diciendo es que si esto es gigante, quizás en vez de exportarlo como un solo objeto, quizás me conviene exportar esta cara como un objeto, esta como otro objeto, la de atrás como otro objeto. Entonces yo digo, bueno, esta cara puede ser que sea grande, pero por ahí con 2000 me alcanza. ¿Sí? Por ahí le pongo a todo el objeto 8000 y no alcanza. Pero sí, si yo le pongo 2000 a esta cara, 2000 a esta cara y 2000 a esta cara, sí alcanza. Entonces puedo partir el objeto en partes más chicas para no tener que verme en la necesidad de poner texturas de 8K, ¿sí? Para calcular un lightmap, por ejemplo. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Entonces, nosotros desde acá tocamos la calidad básicamente del mapa de resolución y recuerden que esto tiene una relación directa con el tiempo que va a tardar en hacerse los cálculos de iluminación y formarse el bake, o sea, el que se proyecta en las luces y las sombras sobre estos objetos. Eso por un lado, y por el otro lado va a ocupar memoria. O sea, cada vez que yo acá pongo 1024 por 1024, yo estoy generando una textura de 1024 por 1024 que la máquina la tiene que tener en memoria. Así que, ténganlo en cuenta. Bien, ¿qué otra cosa tengo para controlar acá? Yo acá tengo dentro de lo que es la parte de LOD, el Line Map Resolution. Si ustedes recuerdan, cuando yo importaba tenía, por ejemplo, un valor 512 en mínimo y 512 en resolución. Esto es lo que normalmente todo el mundo aconseja. Todo el mundo aconseja que nosotros tenemos que tener el mismo número en Line Map Resolution dentro de General Settings como dentro de los LOD. ¿Por qué? Dentro del LOD setting. Fíjense que acá también es 512. Line Map Resolution adentro del LOD. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros cambiamos la resolución en la parte de los LOD, cuando nosotros modificamos la resolución dentro de los LOD, acá, ¿sí? Min Light Map Resolution dentro del LOD 0, lo que yo estoy haciendo es generando que digamos, el mapeo V, que el mapeo V que me hace un real se modifique. Vamos por parte, dijo Jack. Entonces, recuerden que yo tengo que la resolución del mapa es 512. Esta es la resolución de la textura. ¿Ok? Lo que va a ocupar en memoria. Si yo vengo acá y le digo que en vez de 512 es 256, fíjense en lo que pasa con el mapeo V. Yo voy a poner 256 y voy a aplicar los cambios. Si se fijan, la textura o el mapeo acá fue modificado. Vamos a ver. Lo voy a achicar más. Vamos a ponerlo en 32. ¿Ven? Lo que hace Unreal, cuando yo le bajo la mínima resolución del IMAP Resolution, lo que hace Unreal es modificarme el mapeo V, ¿sí? Me modifica el mapeo V dentro de, básicamente, de Unreal, y lo que me hace es achicarme cada una de estas partes que conforman el mapeo V. Me deja más espacio, esto creo que se llama padding en inglés, me deja más espacio entre los objetos y me reduce
me reduce los objetos. O sea, esto sería como esto que hicimos acá. ¿Sí? Yo acá tenía los objetos bien grandes y acá lo que hice es hacerlos más chicos. ¿Sí? Acá están más chicos. O sea, están ocupando menos calidad, menos porción de textura. ¿Por qué por qué yo tendría la necesidad de hacer algo como esto dentro de Unreal? O sea, si yo les estoy diciendo que lo mejor que pueden hacer ustedes es ocupar la mayor parte del canvas. Bueno, esto a veces les puede solucionar este problema que les digo yo del sangrado. Hay veces que si ustedes tienen esto a 512 y le aplican los cambios, estas cosas están muy cerca unas de otras, y por ahí por estar muy cercas, y sobre todo si la geometría está mal construida, o sea, si lo que nosotros estamos importando dentro de Unreal está mal construido, puede ser que por estar mal construido y estar demasiado cerca, nosotros tengamos problemas con la iluminación o el cálculo de la iluminación, sobre todo en las esquinas, en los lugares donde se intersecta una cara con otra cara. Para poder tratar de arreglar eso, una de las posibles soluciones que tenemos es modificar acá la resolución. Si nosotros modificamos en 1000 Light Resolution, modificamos un poco la resolución, lo que vamos a hacer es achicar estas geometrías y dejar más padding, dejar más espacio entre un objeto y otro. Quizás haciendo eso, por más que el modelo que nosotros estamos trayendo no esté del todo correcto, nosotros logremos solucionar de alguna forma, ¿sí?, que no se vea ese sangrado o no se vean mal ese cálculo de iluminación sobre esas dos caras o lo que fuera que están teniendo problemas. ¿Sí? Otro dato importante acá que les puede pasar es el siguiente. Quizás ustedes acá en Destination Light Map Node, en vez de tener dos, sin querer esto lo modifiquen a 1, a 3 o a lo que fuera. Y esto tiene que ver con cuál de estos canales UV es el que ustedes están usando para realmente usar, o sea, crear los light map. Si Unreal lo hace por defecto, ustedes no van a tener nunca problema y siempre va, digamos, el canal 2 siempre va a estar de acuerdo acá con el canal 2 y esto va a estar perfecto. Pero si yo, por ejemplo, no me doy cuenta y esto en vez de canal 2 lo pongo en canal 1 y aplico los cambios, yo le estoy diciendo que me genere los light map, que me los genere con el canal 1 y el canal 1 es esto. Y esto da errores como Lightmap. Yo les dije que los Lightmap no pueden tener, por ejemplo, no pueden estar montados los mapas UV uno arriba del otro. Y este mapa tiene montado claramente el mapa UV está uno encima de otro. Lo que esto nos daría un terrible problema. O sea, se vería muy mal dentro de Unreal a la hora de hacer los cálculos de la iluminación. Así que esto por defecto tiene que estar en 2. ¿Sí? Siempre para que se haga con el canal 2 o el canal donde ustedes tienen los Lightmap. Recuerden que ustedes si se traen un trabajo de 3D Studio Max y ustedes se configuraron a la hora de hacer el Unwrap en 3D Studio Max que el Unwrap se haga en el canal 2, entonces ustedes van a tener que venir a configurar dentro de Unreal, van a tener que venir a configurar cuál es el canal, ¿sí?, que tiene los Lightmap. ¿Ok? Bien, yo lo voy a dejar hasta acá. Hay una cosita más que quiero explicarles, pero se los voy a mostrar en otro video porque si no esto se va a hacer eterno, se va a hacer muy largo. Queda un punto más para ver y para analizar con los Lightmap dentro de lo que es Unreal, pero creo que lo vamos a ver en el siguiente video. Me despido de todos ustedes, como siempre, si les gustó, espero que lo hayan entendido, por favor me dejan un me gustó. Si no se han suscrito, se suscriben y si pueden dar a conocer estos videos con sus amigos y colegas, mucho mejor. Mil gracias, los veo en el video siguiente. Chau, chau.